Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante que lleva por título Dimensiones del aprendizaje. Y como primera dimensión tenemos actitudes y percepciones acerca del aprendizaje. Entonces, es clave fundamental para la instrucción efectiva ayudar al alumno a establecer, a desarrollar actitudes y percepciones positivas en cuanto al aula y en cuanto al aprendizaje, por supuesto. Entonces, primero, ayudar al estudiante a desarrollar actitudes positivas y percepciones positivas en su ambiente escolar dentro del aula. Es decir, que si el estudiante se siente inseguro o si dentro del aula es un aula insegura o es un aula desordenada, va a haber poco interés en el estudiante de aprender. Por el contrario, que si él se siente aceptado por su maestro y por sus compañeros, va a estimular y va a motivar ese desarrollo en cuanto a su aprendizaje. Por otro lado está ayudar al estudiante a desarrollar actitudes y percepciones positivas, pero en el aprendizaje, es decir, en las tareas que va a realizar, es decirle al estudiante de que esas tareas son valiosas, de que tienen mucha importancia y que por supuesto van a contribuir a su vida también en el futuro. Entonces que él vea que esos trabajos y que esas tareas realmente le motiven a hacerlas con dedicación y con sumo interés. Es decir, que ellos puedan percibir las tareas como algo valioso e importante que deben hacer dentro del aula. Entonces, como segunda dimensión, tenemos adquisición e integración del conocimiento. Es cuando yo adquiero e integro ese conocimiento. Adquiero, ¿por qué? Porque ya cuando yo tengo un conocimiento y lo adquiero y lo integro con el conocimiento ya nuevo que he conocido y que esto pueda organizarse de una manera efectiva y que se pueda organizar para que toda esta información pueda ir a la parte almacenarla ya dentro de mi memoria y que pueda hacer un almacenamiento en la memoria a largo plazo. Entonces es muy importante porque existen dos tipos de conocimiento y el primero es declarativo. Ese conocimiento declarativo es cuando yo adquiero e integro construir con sentido, también organizar el conocimiento y por supuesto, como ya lo había mencionado, organizar ese conocimiento. El estudiante sabe o entiende qué es una democracia, entiende también que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, entiende que es un numerador, que es una amiba, entre otras cosas. Y está el procedimental. El conocimiento procedimental es aquel que también adquiere e integra construir modelos, dar forma al conocimiento y interiorizar el conocimiento. Entonces es cuando el alumno es capaz de sumar y restar, multiplicar, leer música, escribir un párrafo. Entonces se necesitan de esos dos conocimientos. Y también como tercer dimensión del aprendizaje, tenemos extender y refinar el conocimiento. ¿A qué se refiere a extender y refinar el conocimiento? Bueno, y esa dimensión se refiere cuando el educando analiza lo que ya aprendió con mayor profundidad, refinado, para ampliar ese conocimiento que ya había obtenido de una manera más profundizada y que pueda como investigar, analizar, indagar, refinar todo ese conocimiento que había aprendido, pero de forma extensa y que pueda llevarlo a un marco más amplio de su conocimiento, que no se quede solamente con lo que aprendió en un aula de clase, sino que también pueda usar ese conocimiento para su vida diaria y para poder impartir a otros ese conocimiento también, que lo pueda llevar a cabo también en su vida particular, en su ambiente, en su entorno, en todo, en su estilo de vida también. Como cuarto, tenemos
por dimensión, utilizar el conocimiento significativamente. Esto es algo muy importante, no solamente es tener conocimiento, mucho conocimiento, sino utilizar ese conocimiento significativamente. Esta es la cuarta dimensión. Una persona puede leerse cuanta cantidad de libros pueda leerse en un año, pero si esa persona no practica significativamente, si no utiliza significativamente todo lo bueno que aprendió de esos libros o de toda su carrera universitaria o todo lo bueno que aprendió de su secundaria, de su primaria, realmente no está haciendo efectivo ese conocimiento de una manera completa, sino que lo está haciendo limitado. Entonces es muy necesario que podamos utilizar ese conocimiento de forma significativa. Es más efectivo cuando realizamos las tareas significativamente, es decir, cuando realizamos resolución de conflictos, cuando sabemos investigar, cuando sabemos indagar, una indagación experimentada, cuando nosotros tomamos buenas decisiones. También está allí el utilizar bien ese conocimiento de una manera significativa. Y cuando hacemos un análisis sistemático también. Entonces es muy importante. El propósito de adquirir conocimiento es ser capaz de darle un uso que tenga sentido. Eso es un desafío, darle uso con sentido a lo que ya hemos aprendido, a todo ese conocimiento que ya tenemos dentro de nosotros, pero eso es algo muy importante, no quedarnos con lo que ya tenemos, con ese conocimiento. De hecho, una forma de muchos estudiantes para aprender es enseñando. Lo he escuchado y es muy interesante que uno puede aprender mientras enseña a los demás. Entonces, de eso se trata, utilizar significativamente ese conocimiento. Y como quinto está hábitos mentales productivos, y esto es sumamente importante es este hábito porque ayuda al autoaprendizaje en el individuo en cualquier momento de su vida que lo requiera, para pensar de manera crítica, de manera creativa y de manera autorregulada. Entonces, sabemos que cuando hablamos de hábitos mentales productivos, hablamos de convertir o cambiar significativamente ese aprendizaje y convertirlo en un hábito ya para nuestra vida, que se vuelva algo repetitivo y que podamos manejarlo o impartirlo de forma creativa a los demás también. La palabra creativa es algo muy compleja, realmente podemos darnos cuenta de que la creatividad no se encuentra o no depende de un área, de una región directa del cerebro, de nuestro cerebro, no. La creatividad, es tan compleja que realmente surge o se activa cuando diferentes regiones del cerebro se unen entre ellas para que pueda haber creatividad. Algo muy importante es que deberíamos saber que no todo el pensamiento crítico está en el hemisferio izquierdo, ni todo el pensamiento creativo está en el hemisferio derecho. De hecho, una vez escuché de que Albert Einstein decía que quería que quería que su cuerpo fuera cremado para que en un futuro, cuando él muriera, no veneraran sus huesos. Pero el doctor que le hizo la autopsia a Albert Einstein se quedó con su cerebro. Entonces él empezó a hacer una serie de investigaciones rigurosas en cuanto a cada arruguita del cerebro de Albert Einstein. Quería detallar, quería saber cómo un genio de esos había logrado tanto, y realmente se dio cuenta en últimas de que no era tan especial que digamos ese cerebro, sino que de hecho se llegó a la conclusión de que cualquier persona, desde que se lo proponga, puede ser creativa, puede activar su lado creativo. Entonces, aparte de que son diferentes regiones las que deben unirse para que pueda surgir la creatividad, son dos regiones en especial, y la primera es la RND, la red neuronal por defecto. Esta red es sumamente importante porque ella se activa, o nosotros la activamos cuando nos concentramos en algo o cuando dejamos que nuestra mente divague por allá en pensamientos y nos pongamos a pensar. Pero esta red activa ideas muy creativas y muy interesantes. Empiezan a surgir ideas. Entonces es muy importante cuando
surge esto, surge la creatividad. Pero hay otra red muy importante que se llama la red atencional ejecutiva. Esta red se activa cuando nosotros enfocamos o dirigimos nuestro conocimiento hacia una tarea en específico. Y esta red es la encargada de seleccionar o evaluar esas ideas que nos transmite la RND y nosotros poder como evaluarlas y saber cuál idea es buena, cuál idea es correcta, cuál es la mejor. Entonces nos podemos dar cuenta, para concluir, que se necesitan de estas dos redes para que haya la creatividad. Entonces de eso se trata, de los hábitos mentales productivos, de que todo ese aprendizaje sea un hábito mental productivo y que lo podamos utilizar también como un estilo de vida. Entonces, eso es todo, espero que hayan aprendido mucho y muchas gracias por su atención.